Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes de celebridades turcas, dramas intensos y noticias exclusivas del mundo del espectáculo. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí con nosotros hoy. Si son nuevos por aquí, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos muchísimo contenido emocionante preparado para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. No solo vamos a hablar de su talento innegable y su carisma arrollador, sino que vamos a desentrañar un pequeño misterio que ha estado circulando en las redes sociales y en los medios de comunicación, porque en algunas ocasiones, ¿hemos visto dobles filmando sus escenas? Sí, han oído bien. Kerem Bürsin, el galán que lo hace todo, también ha tenido dobles. Y hoy, finalmente, vamos a revelar el porqué. Prepárense porque la historia es mucho más interesante de lo que imaginan. No se trata solo de cansancio o de agendas apretadas. Hay razones muy específicas y en algunos casos, hasta sorprendentes, que llevaron a la producción a recurrir a dobles para algunas de las escenas de Kerem. Primero hablemos de las escenas de riesgo. Todos sabemos que Kerem Bürsin es un actor comprometido y que le gusta involucrarse al máximo en sus personajes. Pero seamos honestos, hay ciertas escenas que requieren de habilidades especiales y que, por seguridad, es mejor dejar en manos de profesionales. Por ejemplo, escenas de lucha coreografiadas, persecuciones a alta velocidad, saltos espectaculares desde alturas considerables. En esos casos, es comprensible que se recurra a un doble para evitar cualquier riesgo de lesión. Imaginen el revuelo que se armaría si Kerem Bürsin se lastimara durante el rodaje. Sería una pesadilla para la producción y una preocupación enorme para todos sus fans. Pero eso no es todo. Hay otra razón, quizás menos evidente pero igualmente importante, la disponibilidad. A veces la agenda de un actor es tan apretada que es físicamente imposible para él estar en dos lugares al mismo tiempo. Imaginen que Kerem tiene que filmar una escena en exteriores en Estambul por la mañana, y por la tarde tiene una sesión de fotos promocionales en otra ciudad. En ese caso, es lógico que se recurra a un doble para filmar algunas tomas generales o planos de espaldas, para agilizar el rodaje y optimizar el tiempo. Al final, el objetivo es entregar un producto de calidad en el menor tiempo posible, y a veces eso implica tomar decisiones pragmáticas. Pero aquí viene lo interesante. Resulta que en algunas ocasiones, las razones detrás del uso de dobles son mucho más creativas y estéticas. Por ejemplo, en algunas series y películas, se utilizan dobles para crear efectos visuales impactantes. Imaginen una escena en la que Kerem tiene que aparecer duplicado o triplicado en la pantalla. Obviamente no se trata de magia. Se utilizan técnicas de edición y efectos especiales y para eso, se necesita un doble que pueda imitar los movimientos y la apariencia de Kerem con la mayor precisión posible. Y hablando de apariencia, hay otra razón por la que se utilizan dobles, la iluminación. Sí, han oído bien. A veces la iluminación de un set es tan compleja y específica que se necesita un doble para ajustar los focos y los ángulos antes de que el actor principal entre en escena. Esto permite ahorrar tiempo y garantizar que la iluminación sea perfecta para el plano final. Al final, cada detalle cuenta y los directores y directores de fotografía son muy meticulosos en este sentido. Pero, ¿qué piensa Kerem Bürsin de todo esto? Pues según hemos podido saber, el actor entiende perfectamente la necesidad de recurrir a dobles en ciertas situaciones. Él mismo ha reconocido en varias entrevistas que confía plenamente en el criterio de la producción y que está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario para que el resultado final sea el mejor posible. Al final, todos trabajan en equipo para lograr un objetivo común, contar una historia de la manera más convincente y emocionante posible. Además, seamos honestos, trabajar con un doble tiene sus ventajas. Le permite a Kerem descansar un poco entre tomas, concentrarse en otros aspectos de su interpretación y evitar el agotamiento físico y mental. El rodaje de una serie o película es un proceso muy exigente, y es importante que los actores se cuiden y se reserven energía para dar lo mejor de sí mismos en cada escena. Ahora bien, es importante aclarar que el uso de dobles no significa que Kerem Bürsin no sea un actor dedicado y valiente. Todo lo contrario. Él siempre está dispuesto a asumir nuevos retos y a darlo todo por sus personajes. Pero como hemos visto, hay ciertas circunstancias que hacen necesario recurrir a la ayuda de un profesional. Y eso no le resta mérito a su talento ni a su trabajo.
Al contrario, demuestra que es un actor inteligente y consciente de sus propias limitaciones, y que confía en el criterio de los expertos. En resumen, las razones por las que Kerem Bürsin ha tenido dobles en algunas de sus escenas son variadas y complejas. Van desde la seguridad y la disponibilidad hasta la estética y la optimización del tiempo. Pero lo importante es que en todos los casos, la decisión se toma pensando en el bien de la producción y en la calidad del resultado final. Y hablando de resultados finales, no podemos dejar de mencionar el impresionante trabajo que ha realizado Kerem Bürsin en todas sus series y películas. Su talento, su carisma y su dedicación lo han convertido en uno de los actores más queridos y admirados del mundo del espectáculo. Y estamos seguros de que seguiremos disfrutando de su trabajo por muchos años más. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta revelación sobre los dobles de Kerem Bürsin, y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del cine y la televisión. Recordemos brevemente lo que hemos visto hoy. Kerem Bürsin, a pesar de ser un actor sumamente talentoso y dedicado, ha tenido dobles en ciertas escenas por razones de seguridad, disponibilidad, estética y optimización del tiempo. Esto no disminuye su talento, sino que refleja una decisión profesional en beneficio de la producción. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este recorrido por la vida profesional de Kerem Bürsin. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les pareció esta información? ¿Se imaginaban que había tantas razones detrás del uso de dobles? ¿Qué opinan del trabajo de Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** ampliación, desglose profundo del uso de dobles en la carrera de Kerem Bürsin ***. Ahora bien, profundicemos un poco más en ejemplos concretos dentro de la carrera de Kerem Bürsin donde se han utilizado dobles y cómo esto ha impactado en la producción. No vamos a revelar secretos de producción, pero sí vamos a analizar lo que se ha comentado y especulado en la prensa y entre los fans. Tomemos como ejemplo la exitosa serie Senkalkapm, Love is in the Air. Si bien Kerem Bürsin es conocido por su excelente forma física y su dedicación al trabajo, hubo escenas que por su complejidad y potencial riesgo, requirieron la asistencia de un doble. Recordemos esas secuencias de acción donde su personaje, Serkan Bolat, se enfrentaba a situaciones de tensión física. Si bien Kerem realizó muchas de las escenas, en algunas tomas más peligrosas, como saltos desde alturas moderadas o peleas simuladas con coreografías intrincadas, un doble entró en acción. La razón principal, como mencionamos antes, es la seguridad del actor y la necesidad de evitar retrasos en la producción debido a posibles lesiones. Pero no solo se trata de acción. En Senkalkapm, la apretada agenda de Kerem, combinada con el ritmo frenético de la producción televisiva turca, también influyó en el uso de dobles. La serie se grababa a un ritmo acelerado con múltiples episodios filmándose simultáneamente. Esto significa que Kerem podía tener que grabar escenas emocionalmente exigentes por la mañana y secuencias de acción por la tarde. En estas circunstancias, tener un doble disponible para filmar tomas generales o algunas escenas secundarias permitía a Kerem concentrarse en las escenas más importantes y exigentes, y a la producción mantener el cronograma previsto. Otro ejemplo interesante lo encontramos en sus proyectos cinematográficos, donde el uso de dobles puede ser aún más sofisticado. Imaginen una película de acción donde Kerem interpreta a un agente secreto que realiza acrobacias impresionantes. En este tipo de producciones, el uso de dobles es casi una necesidad. No solo se trata de la seguridad del actor, sino también de la necesidad de que las escenas de acción sean visualmente impactantes y espectaculares. Los dobles de acción son profesionales altamente capacitados que pueden realizar movimientos y acrobacias que un actor, por muy atlético que sea, no podría ejecutar con la misma precisión y seguridad. Además, en el cine, el tiempo es oro. Cada minuto de rodaje cuesta una fortuna, y retrasos pueden tener un impacto significativo en el presupuesto de la película. Utilizar un doble para filmar tomas que no requieren la presencia del actor principal, como planos generales de una persecución o tomas de espaldas durante una escena de acción,
permite ahorrar tiempo y optimizar el proceso de filmación. Pero volviendo a la pregunta de la apariencia, pensemos en la filmación en diferentes condiciones climáticas. Imaginen una escena romántica en la playa al atardecer. La luz dorada del sol es crucial para crear la atmósfera adecuada, pero el tiempo para capturar esa luz es limitado. En este caso se puede utilizar un doble para ajustar la iluminación y la composición antes de que Kerem entre en escena, asegurando que el plano final sea perfecto. O por ejemplo en una escena de lluvia, donde la iluminación puede ser complicada y el actor principal puede sentir frío e incomodidad. El doble puede ayudar a configurar la escena y permitir que Kerem se concentre en su actuación. La elección del doble adecuado es crucial para el éxito de la escena. El doble debe tener una apariencia física similar a la de Kerem, la misma altura, complexión y color de cabello. Además, debe ser capaz de imitar los movimientos y la postura de Kerem con la mayor precisión posible. Los directores de casting dedican mucho tiempo y esfuerzo a encontrar el doble perfecto, ya que una mala elección puede resultar en una escena poco convincente y distraer al público. Ahora hablemos del impacto en la percepción del público. Algunos fans pueden sentirse decepcionados al saber que su ídolo no realiza todas las escenas por sí mismo. Pueden pensar que esto disminuye su mérito como actor. Sin embargo, es importante recordar que el uso de dobles es una práctica común en la industria del entretenimiento y que no resta valor al talento y la dedicación de Kerem Bürsin. Al contrario, demuestra que es un actor inteligente y profesional que confía en el criterio de los expertos y que prioriza su seguridad y el éxito de la producción. Además, la mayoría de las veces el público no se da cuenta de que se está utilizando un doble. Los directores y editores son expertos en crear la ilusión de que es el actor principal quien realiza todas las escenas. Utilizan técnicas de montaje, ángulos de cámara y efectos visuales para hacer que la transición entre el actor y el doble sea imperceptible. En definitiva, el uso de dobles es una parte integral del proceso de filmación y contribuye a la creación de producciones de alta calidad. No se trata de un secreto vergonzoso, sino de una práctica profesional y necesaria que permite a los actores concentrarse en su trabajo y a las producciones alcanzar sus objetivos. Y recuerden, la actuación va mucho más allá de la habilidad física. Se trata de la capacidad de transmitir emociones, de conectar con el público, de dar vida a un personaje. Kerem Bürsin ha demostrado una y otra vez que posee estas cualidades en abundancia. Su talento, su carisma y su dedicación son lo que lo han convertido en una estrella internacional. Y el hecho de que haya utilizado dobles en algunas escenas no cambia en absoluto esta realidad. Así que la próxima vez que vean una película o serie con Kerem Bürsin, recuerden todo lo que hemos hablado hoy. Presten atención a las escenas de acción, a las tomas generales y a la iluminación. Intenten identificar cuando se está utilizando un doble y reflexionen sobre las razones detrás de esta decisión. Verán que el uso de dobles es mucho más complejo y fascinante de lo que parece a simple vista. Y ahora, para cerrar con broche de oro, queremos compartir con ustedes algunas anécdotas divertidas sobre el uso de dobles en la industria del entretenimiento. ¿Sabían que algunos actores tienen una relación muy estrecha con sus dobles? A veces se convierten en amigos y confidentes y comparten experiencias y consejos. Otros actores, en cambio, prefieren mantener una distancia profesional con sus dobles, para evitar confusiones y malentendidos. También hay historias curiosas sobre dobles que se han hecho famosos por su parecido con los actores principales. Algunos han llegado a participar en convenciones de fans y a firmar autógrafos. Otros han conseguido papeles en películas y series gracias a su similitud con actores famosos. En definitiva, el mundo de los dobles es un universo fascinante y lleno de historias interesantes. Y esperamos que este vídeo les haya abierto una ventana a este mundo y les haya permitido apreciar aún más el trabajo de los actores y de todo el equipo que hace posible la magia del cine y la televisión. Y hablando de magia, no podemos dejar de mencionar el compromiso de Kerem Bürsin con sus fans. A pesar de su apretada agenda, siempre se toma el tiempo para interactuar con sus seguidores en las redes sociales, para responder a sus preguntas y para agradecerles por su apoyo. Este gesto demuestra su humildad y su gratitud, y es una de las razones por las que es tan querido y admirado. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre el uso de dobles en la carrera de Kerem Bürsin.
Recuerden que la información es poder, y que cuanto más sepamos sobre el mundo del espectáculo, mejor podremos apreciar el trabajo de los actores y de todos los profesionales que contribuyen a la creación de nuestras series y películas favoritas. No olviden dejar sus comentarios abajo. Nos encanta saber qué piensan y leer sus opiniones. Y no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y sigan disfrutando del talento y el carisma de Kerem Bürsin.